Les invito a que me acompañen en este cántico. Alma mía, alaba a Jehová, porque Él te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste. Si Cristo te hizo libre para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, porque Él te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Nuevamente, alma mía, alaba a Jehová, porque Él te dio la vida y vino a ser morada en ti. Alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Alma mía, alaba a Jehová. El Salmo 95 del 1 al 7 nos invita en Nueva Versión Internacional: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo con sus manos, formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Oremos. Gracias, buen Dios, te damos. Gracias porque en medio de los tiempos, Señor, tu mano nos sostiene. Tú nos llevas, Señor, de la palma de tu mano, oh Dios. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este momento de adoración, por este momento de tu palabra, oh Dios. Y te pedimos, Señor Santo, que te agrades de todo lo que vamos a hacer, porque es en tu nombre, oh Dios. Es para glorificarte a ti. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para ser receptivos a tu palabra, oh Dios. Permite, Señor, de poder, que nosotros podamos recibir esta palabra y más que nada, Dios, llevarla a otros, Señor. Danos dirección de tu espíritu para entenderla. Y sobre todo, Dios, sigue sosteniéndonos en medio de los tiempos, Padre. Te pedimos, buen Dios, por aquellos que han llegado, bendice a cada uno, bendice los hogares representados y bendice, oh Señor, los que están de camino. Aligera sus pasos y guárdalos hasta la travesía a este lugar, oh Señor. Te pedimos una bendición especial para aquellos que nos ven a través de Zoom y aquellos que eventualmente pudieran ver esta grabación. Te pedimos, buen Dios, por aquellos que no podrán llegar en el día de hoy. Te pedimos que los bendigas de igual forma y que este mensaje, Señor, llegue a sus corazones aún en la distancia. Te damos gracias, Dios, por tanto, Dios. Gracias. Gracias por el pan que llega a la mesa, por la salud. Gracias, Señor, por lo más maravilloso que nos has dado, que es la vida, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Tenemos
Estamos en la segunda parte del libro El Discípulo. Siempre me gusta ponernos en contexto un poquito para saber dónde estamos. Los que nos siguen en el expositor, en el libro El Discípulo, pueden ver de dónde estamos y dónde estamos hablando. Esta segunda parte del libro El Discípulo se llama Partícipes de la Nueva Creación. Somos participantes, el ser humano participa de esta redención maravillosa, de esta nueva creación que está gestando el Señor, no solamente en nosotros, sino en toda la naturaleza. Nosotros somos participantes, no somos solamente unos espectadores que estamos en las gradas, sino que tanto con nuestro testimonio como con nuestro crecimiento espiritual vamos preparando este camino que Dios está formando para esta redención que nos va a beneficiar a todos nosotros, pero también va a beneficiar a esta naturaleza que Dios nos había puesto como mayordomos de ella. Estamos en esta segunda unidad que se llama la palabra creadora. La palabra creadora. Gracias, Angie. La palabra creadora nos trae el tema de los textos de Juan, en donde vemos que la primera semana la palabra se hizo carne. El Dios que era la palabra, el gran yo soy, se hace carne para convertirnos en sus hijos, para darnos redención, se humanó para que nosotros pudiéramos conocer esta redención de parte de su propia esencia a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos la palabra sana, que es la próxima semana, en donde vemos la sanidad que nos llega con el solo decir la palabra de Dios, el solo conocer la palabra. La semana pasada estuvieron viendo con la hermana Judith la lección, la palabra salva, la palabra como el eje no para juzgar, sino para salvar. El eje de la salvación es la palabra de Dios. Jesús no vino a condenar el mundo, sino que vino a salvarlo. Es la palabra de Jesús la que va a confrontar a las personas en este proceso de salvación. Y esta semana el tema para la clase de hoy es la palabra resucita. Dios es maravilloso y para Dios no hay casualidades. La palabra resucita. Así que cuando hablamos del tema de la resurrección, tenemos que inevitablemente hablar del tema de la muerte. Ese es el tema del cual nadie quiere hablar. El otro tema del cual nadie quiere hablar es el del infierno. Así que hoy tenemos que hablar de la muerte. Había un hermano de nuestra iglesia, Víctor, no sé si lo recuerdan. Víctor tenía una frase que cuando él la decía uno los volaba la cabeza, ¿verdad? Le decía, no te enamores de la vida porque estás comprometido con la muerte. No te enamores de la vida porque estás comprometido de la muerte. Y la muerte es un tema al cual no nos gusta hablar. En ocasiones, dado que ya uno pasa los 15 años, yo le digo a Gloria, tenemos que ir pensando, no me hables de ese tema. Páralo ahí. No quiero escuchar el tema de la muerte. No quiero escuchar lo que va a pasar cuando ya tú no estés. No quiero que me estés hablando de prearreglos funerales. A nadie le gusta hablar de la muerte. Es un tema fuerte. ¿Por qué? Porque la muerte nos golpea. La muerte es un golpe que no podemos detener. La muerte, recientemente hablaba con alguien y le decía, es que este cuerpo es perecedero. Y ella me dice, pues yo espero que este cuerpo perecedero dure un poquito más. Dure un poquito más. La muerte nos conmueve. La muerte nos confunde. Y en esta mañana, la primera pregunta obligada sería, si nadie se quiere morir, ¿por qué no se quieren morir? ¿Por qué no nos queremos morir? Esa es la primera pregunta obligada. ¿Por qué no nos queremos morir?
Y yo sé que podríamos llenar los espacios en blanco con muchas aseveraciones. Y primero, porque la vida es buena, comer es rico. Este cuerpo perecedero, cuando coge un alimento que le gusta, lo disfruta, ¿verdad? Porque las cosas de este cuerpo perecedero nos parecen agradables. Qué bueno cuando uno tiene una noche maravillosa de sueño y se levanta al otro día repuesto y dice, gracias Dios, estoy vivo, ¿verdad? Maravilloso. Así que, aún bajo pruebas, nos recuerda que las pruebas pasan. Y el libro de Eclesiastés nos dice que el ser humano tiene un conocimiento y un recuerdo del pasado, tiene un recuerdo del presente, tiene una vivencia del presente y tiene una expectativa de futuro. Y nosotros siempre estamos haciendo planes. Mañana lo hago. Hay que pintar, mañana pinto. Hay que hacer tal cosa, pasado mañana. El mes que viene me voy de vacaciones. Pero se nos olvida que tenemos fecha de expiración. Yo no quiero encontrar la mía, no sé en qué lugar me la colocaron, pero Dios sabe cuál es mi fecha de expiración. Así que, a pesar de que tenemos una fecha de expiración, todos estamos queriendo durar para siempre. Hay una respuesta. Cuando miramos Génesis 1:26 nos dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que ejerzan poder sobre los peces, los animales, las aves y sobre todo los reptiles. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hizo eternos. Y nosotros tenemos esa esencia de eternidad en nuestros corazones. Por eso no nos queremos morir, porque nosotros sabemos en nuestro espíritu que nacimos para la vida, no para la muerte. Así que con la desobediencia perdimos la eternidad. Suena fuerte, pero es así. Así que estas lecciones, si usted se fija, estas lecciones que hemos visto en la palabra creadora, nos va llevando a este proceso de recuperar esa eternidad que perdimos. La palabra se hizo carne para redimirnos, para salvarnos, para sanarnos, y hoy la palabra nos devuelve a esa eternidad perdida. Es decir, la palabra creadora nos redime, nos sana, nos salva y hoy nos regala vida. Yo sé que en el corazón de ustedes todos están diciendo amén. Como le dije al principio, Dios no tiene casualidades. Y hace una semana y media, 2 semanas, tuve la pérdida de mi hermano. Así que yo estoy en cierto modo en el duelo. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿cómo estás? Yo digo, estoy bien, no pasa nada, somos perecederos. Hasta que llego al momento de encontrarme con los restos mortales de mi hermano en el ataúd, y entonces ya dejé de ser machito, ya entonces me descompongo y me siento. Y entonces, ¿por qué? Porque uno se siente. Primero, porque uno descubre lo breve que es la vida. Dice la palabra que la vida es un soplo, que hoy estamos y mañana no. Que es como la flor del campo, que viene el viento del este, la quema y por la tarde ya no existe. Mire, se acabó el fruto del trabajo. Usted trabaja, va creando cosas y cosas y cosas. Le tengo una mala noticia. No se las puede llevar para donde va. Y eso conmueve. Eso da tristeza. Toda la obra de tus manos termina contigo. Yo sé que alguien podría poéticamente decir, no, hay fundaciones que han durado en el tiempo y hay tiendas que han durado en el tiempo, pero ya no son obra tuya, ya eso es obra de otros que la han mantenido, porque hay muchas obras también que cuando se muere la persona terminan con ella.
negocios, fundaciones. Así que cuando uno confronta este momento, descubre que se acabaron los afanes y las preocupaciones. Ya no hay preocupaciones. Y entonces en esta mañana yo quiero que usted se reflexione y diga, y tanto que me preocupo por tantas cosas. Cuando llegue ese momento usted no va a preocuparse más. Mire, el sentido del fin de todo, ya no hay más oportunidades, se acabaron. Ya no hay otro mañana, ya no va a haber otra oportunidad de vida. Ya se acabó, lo que usted no hizo hasta ese momento ya no lo va a hacer. En ese momento ya usted no puede decir, mañana lo hago, ya se acabaron los mañanas. No hay opiniones, ya mi opinión no cuenta. Ya no hay obras, no hay esfuerzos, no hay egos. Qué grande soy, qué bien me veo. En ese lugar todos somos iguales. Se van los títulos, doctor, ingeniero, hijo del pueblo, todos somos iguales en la muerte. No hay rencores, familia. ¿Usted sabe cuánta gente muere con rencores? ¿Cuánta gente en su corazón odiando hasta que llegue el momento de la muerte? Ya no hay reconocimientos. No hay reconocimientos. Así que lo grande de todo esto y en mi proceso es la familia de la fe. La familia de la fe que llega, que te abraza, que se solidariza contigo. Y la familia de la fe que sostuvo a mi hermano cuando yo no estaba presente para sostenerlo, porque él vivía en la Florida. Así que el texto de hoy recoge la última señal milagrosa, la séptima del Evangelio de Juan, y estas 7 señales que muestra el libro de Juan, el Evangelio de Juan, apuntan a Jesús y a glorificar al Padre, pero además se pueden comprender a través de la óptica de la fe. La resurrección de Lázaro es la más grande de estas señales. Resucitar a Lázaro tiene una dimensión brutal y un anuncio maravilloso de que Jesús es la resurrección y la vida. En medio de estas señales milagrosas ocurrieron otros eventos que van señalando a Jesús, la esencia de Jesús y el yo soy, que lo identifica con el Padre. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le revela que Él es el agua de vida. Cuando multiplica los panes, dice que Él es el pan de vida. Cuando cura al ciego, nos recuerda que Él es la luz del mundo. Y en el pasaje de hoy, la resurrección de Lázaro, Él se presenta como la resurrección y la vida. El texto áureo, para los que tienen expositor, son los versos 25 y 26. Permítame buscarlo aquí. Versos 25 y 26. Estamos en el texto de Juan 11, versos del 17 al 27. ...17 al 27 y 38 al 44, el texto áureo nos dice, Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y esa es la pregunta que vamos a estar escuchando durante toda esta lección de hoy. Los objetivos para la mañana de hoy, si alguien tiene el expositor y los puede compartir con nosotros, los objetivos, ¿quién los tiene en el expositor? Para darle lectura rápidamente. Objetivos. Presentar que Jesús es dador de la resurrección y la vida eterna. Examinar que aún en momentos de grandes dificultades en la vida de los creyentes, la acción de Dios da esperanza para seguir adelante y sostiene. Mostrar la importancia de la solidaridad y los rituales en las situaciones de pérdida.
vocabulario. Duelo. Es el proceso de adaptación que vivimos cuando tenemos una pérdida significativa. También se le conoce como luto. La palabra duelo viene de dolus, dolor, y duelum, guerra o combate. Es el proceso que pasa la mente para curarse, como cuando se forma una cicatriz luego de una herida, y adaptarse a las pérdidas. Este proceso es normal, evoluciona, y en el mismo nos encontramos solos, pero acompañados, como dice número 23. Perdón, nomen, 23 me imagino que sería o el comentarista. Solidaridad. Prestar apoyo a personas o causas. Es más que un sentimiento, implica la responsabilidad de llevar a cabo acciones para bien, el acompañamiento y ayuda a los demás. Vida eterna es la promesa de Dios más allá de esta vida terrenal para aquellas personas que creen en Él. Jesús es el dador de la vida eterna. Ritual, acto o ceremonia que tiene la función de hacernos reflexionar sobre un evento significativo. Ejemplos de rituales son las bodas, el bautismo, la Santa Cena, los aniversarios, los funerales, entre otros. Mire, una notita pequeña rápido aquí. El duelo es el proceso de adaptación, esa es la forma en que sanamos. Es como cuando nos damos un golpe y va sanando con el tiempo, y en algunos tarda unos días sanar, pero en otros tarda un poquito más, hasta que se forma la costra y sana. Es interesante y me gusta mucho esta comparación porque muchas veces el dolor está sanada la cicatriz, pero el dolor está por ahí escondido. Y a veces cuando traemos el recuerdo de la pérdida, volvemos a llorar como en el primer momento. Cuando hemos perdido a alguien, ante el dolor de la pérdida, ante el dolor de la muerte, cuando recordamos el proceso, vuelve la herida. Es como esas heridas que las toca y siempre queda un poquito de dolor, ¿verdad? Solidaridad es importante, muy importante. La solidaridad es ese apoyo, ese abrazo, ese reconocimiento, aquí estoy. Y por último, quería hablarles de el ritual. El ritual es un evento de paso, y cuando digo un evento de paso, los quinceañeros son un ritual, son un rito de paso. La muchachita deja de ser niña y pasa a mujer. En las bodas, las personas están solteros y pasan a casados. Y en el caso del ritual de la muerte, pasamos de este dolor, de esta angustia a la sanación, a la sanidad, ¿verdad? Así que es importante mencionar que los rituales son importantes. A la gente no le gustan los rituales y cuando lo escuchan piensan que estamos hablando de cosas, ritos paganos o supersticiosos. No, estamos hablando de un proceso, de un rito de paso. Eso es algo, es un concepto de la antropología y de la sociología. Así que vamos a leer el texto. Está en Juan 11, versos del 17 al 27. Y vamos a ver si alguien nos puede ayudar leyendo Juan 11, 17 al 27. Alguien que nos pueda ayudar. Juan 11, 17 al 27. Es el primer segmento, del 17 al 27. El Señor les continúe bendiciendo. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día.
Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Gracias, Edwin. ¿Alguien que nos pueda leer la próxima porción? De lo que es del 38 al 44. ¿Alguien que nos pueda leer la otra porción del... ¿Sí? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y él, que había estado muerto, salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Ese es el texto. Está hermoso. Es un capítulo bellísimo. Y es bueno ponernos en contexto. Voy a ir un poquito rapidito por la situación que tuvimos técnica. Es importante poner en contexto lo que está ocurriendo antes de este momento que estamos viendo. Y viene desde el capítulo anterior y en el inicio de este capítulo. Primero que nada, en el capítulo 10, Jesús tiene un altercado con los judíos, con las autoridades judías, durante la fiesta de la dedicación del templo, porque el maestro Jesús afirmó que las obras que él hace, las señales milagrosas, dan testimonio de que él es hijo del Padre. Los judíos eso no les parecía simpático, pero más aún se alteraron cuando Jesús dice que el Padre y él son uno. La unidad, la identidad de Jesús con el Padre. Así que los judíos se alteran mucho más y toman piedras para apedrearlo por acusarlo de blasfemo. Jesús logra escapar y se va con sus discípulos al otro lado del Jordán, a la región de Perea, donde Juan el Bautista comenzó el ministerio. Y allí, a ese lugar, llega el mensajero de Marta y María para dar la noticia de que Lázaro, el que amaba, estaba enfermo. Ellas se están apelando, Marta y María, al afecto que tenía Jesús, dando a entender que si ellas le decían esto, él iba a ir rápidamente. La respuesta de Jesús, como vimos en la parte de Jesús sana, es una respuesta inesperada. Él dice: la enfermedad no es para muerte. Él estaba grave, se estaba muriendo. Y entonces vemos también un poquito lo diferente. Él pudo haber dicho la palabra y hubiera sido suficiente. Pero vemos que él está preparando esta última señal milagrosa. Entonces dice que no es para muerte, sino para glorificar a Dios y a él. El maestro se queda 2 días más en el lugar en que estaba a pesar de esta noticia. Y en ese periodo ocurre la muerte de Lázaro. Pasado estos 2 días, Jesús decide ir a Judea, ya que Lázaro duerme. Lázaro duerme. Y debe ir a despertarlo. ¿Qué manera tiene Jesús de ver las cosas, verdad? Lázaro duerme. Voy a ir a despertarlo. Así que sus discípulos pensaban: bueno, pues si es cosa de ir a despertarlo, vamos y viramos, porque ellos no querían morir, sabiendo que en Jerusalén lo que les esperaba era la muerte. Así que ellos se alegran porque ellos
están pensando que es simplemente despertarlo y no van a ver, no van a entender la magnitud, o ahora no entienden la magnitud del evento que va a ocurrir. Los versos 17 al 19, solamente para refrescarnos, nos dicen, al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Esos son los versos 17 y 19. Lo primero que nos dice ese verso, ¿qué es? Que Lázaro lleva ¿cuántos días muerto? 4 días muerto. Según la tradición rabínica, según los rabinos, el cuerpo muere y el alma está rondando el cuerpo por 3 días. Por 3 días. Esperando que el cuerpo viva para el alma volver a conectar con el cuerpo. Así que la nota de que han pasado 4 días nos ponen en el contexto de que a este momento ya el alma entendía que el cuerpo estaba muerto y ya no había alma. El no haber alma nos pone en una situación de desesperanza, Ya no hay vida, no hay esperanza, ya aquí nada va a ocurrir. Así que por eso es que es importante ver esos 4 días. Dice que el texto menciona a los judíos y cuando habla de los judíos, habla de las autoridades religiosas, dice que está cerca de Jerusalén. Y es porque estos judíos habían intentado en el capítulo 10 apedrear a Jesús y ahora sabiendo que Lázaro es amigo de Jesús, están esperando que Jesús venga. Esas son las autoridades judías. Es importante mencionar que la familia de Lázaro no era una familia pudiente, aunque se reconoce que estas autoridades podrían tener algún tipo de solidaridad con la gente que moría, pero ellos tenían otras intenciones. Vemos también la presencia de otras personas que no necesariamente son los líderes judíos que están en el consuelo de esta familia. Los versos 20 al 24 nos hablan de la siguiente manera. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que ahora, aún ahora, Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Estas son 2 hermanas, Marta y María. ¿Habían escuchado antes de Marta y María? En el texto de Lucas 10, ¿verdad? Mientras el maestro estaba hablando de las cosas de la salvación, ¿dónde estaba Marta en el texto de Lucas? ¿Qué hacía Marta? Haciendo cosas en la casa, preparando comida, limpiando, recogiendo. Esa era Marta. Esa es Marta. Y vemos por otro lado dónde estaba María en el texto de Lucas 10, a los pies del maestro. 2 personalidades diferentes, 2 formas de manejar el duelo. Esto es importante, 2 formas de manejar el duelo. Vemos que Marta es activa. Marta no es de la que se sienta a esperar a que las cosas pasen, ella va y las hace. María demuestra un carácter más pasivo. Así que, ¿qué es lo primero que hace Marta? ¿Qué hizo Marta cuando vio al maestro? Quejarse. Lo pueden ver de 2 formas, quejarse o hacer un reclamo, porque ella entiende y ella sabe que Jesús pudo haber evitado que Lázaro muriera. Y estaba esperando que al él ser tan buen amigo, a ellos ser tan buenos amigos de la infancia, de toda la vida, que yo los quiero mucho, pues él iba a venir corriendo y le iba a dar la sanidad a Lázaro que Lázaro necesitaba. Pero pues como vemos en la historia no fue así. Alguien más. Llegó Marta y dijo, si hubieras estado aquí. Eso
pudiera ser un regaño, una recriminación. Pudo haber sido también una nota de desamparo. Cuando llega la muerte, nos sentimos desamparados, nos sentimos solos y tristes, sentimos que no hay consuelo que nos pueda devolver el que está allí. Y tal vez pueda verse como un reclamo, pero también puede verse como un desamparo, ¿verdad? Entonces Marta hace una gran afirmación de fe. ¿Cuál es la afirmación de fe? Vamos a ver la hermana Antonia por aquí. Saludos. Alta gracias. Yo entiendo en estos momentos que eran amistades, tenían relación, pero también tenemos que añadir un poquito en términos de ellos, era una entiendo yo, una dependencia de la ayuda, una dependencia. Se sentían como ahora mismo dentro de todos los aspectos, una soledad, una necesidad, y tenían dependencia, querían agajarse. Claro, cuando estamos en esos procesos regularmente nos sentimos, como bien dice Antonia, necesitados de ese compromiso, de ese ancla. Vemos que la afirmación de fe que hace Marta es, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Es una afirmación de fe poderosa que vemos que más adelante va a ser una fe un poco tambaleante también. En el verso 23 Jesús da la respuesta típica de él, de esas que dejan a uno rascándose la cabeza, ¿verdad? Jesús contestó, tu hermano volverá a vivir. Tu hermano volverá a vivir. Para Marta en su aflicción, comienza una conversación en dos vías. Para Marta en su aflicción, esta afirmación de Jesús no la consuela. No la consuela porque ella no sabe de lo que Jesús está hablando. Él le dice, tu hermano vivirá, volverá a vivir. Pero ella piensa que va a vivir en la resurrección, en un tiempo postrero. Ella no sabe que Jesús está hablando ahora. Así que la afirmación que hace Jesús posiblemente no la complace. Ella tiene un hermano muerto allí y ella quería una respuesta de ahora, no una respuesta futura. Ella conoce muy bien el Antiguo Testamento. Ella conoce los textos que en el Antiguo Testamento nos van hablando desde los Salmos, desde Job, Daniel, dejando saber que iba a haber una resurrección en el tiempo final, pero ella quiere una respuesta ahora. Jesús le deja saber a ella que Él está por encima de la tradición, por encima de la doctrina, Él está por encima de todo lo que está escrito. Él es un Dios real, Él es un Dios del momento. Así que vemos los versos 25 al 27. Este es nuestro texto áureo y es la carnecita de la clase, como yo digo, y después de aquí nos podemos ir para casa. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Cuál es la primera expresión de Jesús en esa frase? Mírelo cómo lo dice. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo primero que él dice? Yo soy. Entonces los famosos yo soy de Jesús, que nos llevan a cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y le dice, ¿y quién le voy a decir? Dile a ellos que yo soy. Yo soy. Con esto Jesús está haciendo una afirmación
de unidad con el Padre. Se identifica con el Padre. Cuando Él dice yo soy, lo que está diciendo es el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y este es el eje de este evangelio, de esta señal milagrosa. Es más importante que el agua que da vida, más importante que el pan que da vida, más importante que la luz del mundo. Él está diciendo, yo soy la vida eterna. Yo soy la vida eterna. Y yo soy es la unidad con el Padre. Él está diciendo, pan de vida, agua de vida, luz del mundo. Pero más aún, yo soy la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la primera consecuencia de creer esto que Él dice, que yo soy la resurrección. El que esté muerto vivirá. De muerte a vida es resurrección. Y tenemos la segunda parte de esta afirmación. Todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. No morirá eternamente. Una afirmación de esperanza. En esta mañana, para todos los que hemos tenido pérdidas, esto es una afirmación de esperanza. Todos los que se han ido creyendo en Él tienen la esperanza de que no morirán eternamente. Vamos a escuchar aquí a Blanquita. Gracias, Rey. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendiga. Fíjate, eso que tú acabas de decir, de esa afirmación, ¿cuál es de nuevo? Yo soy la resurrección y la vida. Pues yo soy la resurrección y la vida. Toda esta semana yo le he estado escuchando por la radio. No sé, me ha llegado a mí esa palabra. Y nada más pensar en esa palabra, nada más pensarla, me da a mí una esperanza grande. Yo como mortal, como persona que soy pecadora, que dice, si yo creo que Él vino y Él está, pues yo voy a tener ¿qué? Resurrección y vida eterna. Entonces, con eso nada más, como que yo digo, bueno, claro, yo le pido perdón a Dios por mis pecados todos los días, ¿verdad? En todo momento, pero eso me da a mí un booster, me da mi gasolina para pensar que eventualmente, pues no sé qué va a pasar, pero nos encontraremos. Eso me da mi ayuda. Gracias. Mira, hay un elemento muy importante y es el final de la frase. Es que dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Mencionas la cuestión del pecado, pero cuando vemos en el primer verso, en la primera lección de Juan, que era el prólogo del Evangelio de Juan, decía que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Vino lleno de gracia y de verdad. Cree esto y esto está. Vino de gracia y de verdad porque nosotros regularmente cuando llevamos el Evangelio queremos llevarlo a la inversa, queremos llevar lleno de verdad, que es religión, que es dogma, que es reglamento, y después queremos dar la gracia. Pero Jesús vino lleno de gracia y de verdad para perdonar y después llevarte a la verdad. La transformación del ser humano viene por la gracia. Un comentario, cuando estábamos leyendo estos versículos, yo veo a Jesús bien maestro también, porque Él inclusive le da la clave del examen a Marta y después le hace el examen. Le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees? Le está dando ya la clave. Le está dando la clave. Y entonces lo interesante es que hay una gran afirmación de fe de Marta en el verso siguiente y que me acuerda mucho lo que acaba de mencionar Blanquita, esa afirmación de Marta en el verso siguiente. Así que cuando vemos esta afirmación que ella dice, permítanme un minutito para buscarlo. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y mire que esa afirmación se parece muchísimo a Mateo 16:16, cuando Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa afirmación de fe, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y con esa afirmación de fe,
le dice a Pedro, y sobre ti fundaré mi iglesia. Y muchas veces pensamos en que como él se llamaba Pedro, él era la piedra sobre la cual iba a fundar la iglesia. Fue por la afirmación de fe. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa afirmación de fe es que fundaría la iglesia. Miren lo que interesante. Y el otro es en Juan 6:69, cuando Pedro también hace una afirmación de fe. Así que la respuesta de Marta es una declaración en tres partes. Primero, Jesús es el Mesías. Ella está reconociendo que Jesús es el Mesías. Segundo, que es el Hijo de Dios. Y tercero, que había venido al mundo, como nos explicó Judy en la primera clase, que la palabra se hizo carne. Es una afirmación poderosa de fe. Versos 38 al 40. Vemos que Jesús, otra vez muy conmovido, se acerca a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dijo que si crees verás la gloria de Dios? Y vemos que en los textos que no están en el leccionario, los que no están en la lección de hoy, que no los va a ver en el expositor, Marta se retira y llama a su hermana a petición del maestro. Y Jesús escucha la misma queja de María, quien es más tímida y llora a sus pies. Acto seguido, Jesús pide a María que lo lleve a la tumba y allí conmovido llora. Llora la muerte de Lázaro. Vemos entonces que hay una reacción, una serie de eventos que están ocurriendo, pero mire que Marta le dice, huele mal. Ella está, a pesar de la afirmación de fe que acaba de hacer, dice, pues está muerto, se está pudriendo. Se está pudriendo. Y me gusta cuando Jesús rompe este esquema, y nos deja saber que Él no solamente va a dar vida eterna, sino que Él va a restaurar una carne que está descompuesta, una carne que está con un cuerpo corruptible, lo va a hacer en un cuerpo glorioso. Este no es el caso, Lázaro no va, Lázaro se va a morir otra vez, pero Él restauró la carne que se estaba descomponiendo. Huele mal. Ella hace un rato creía, pero de momento. Entonces pensamos que estas palabras de Marta en el verso 39 es la que a veces nos hace que no podamos ver los milagros y las señales milagrosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces nosotros nos ponemos la barrera y decimos, no va a pasar. No va a pasar. Arsenia. Bueno, el texto bíblico, en él está encerrado todo. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Resulta que nosotros, antes de aceptar a Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por ahí anda el montón de personas que está muerto. O sea que los judíos, como está diciendo aquí en el análisis de la escritura, que cuando Jesús le dijo que quitaran la piedra, ¿verdad? Según la tradición rabina, el alma de la persona muerta, como tú dijiste ahorita, se quedaba por ahí rondando, buscando cómo volver a entrar al cuerpo, que esto es muy parecido a cuando estamos dormidos, que usted ve una persona dormida y hasta se asusta, porque el rostro que tiene es como de un muerto. y a veces despertamos de golpe y porrazo, yo no sé si te le ha pasado,
hasta uno se asusta. Y resulta que en esta vida de ahora, es que nosotros estamos viviendo, ya se está dando la resurrección, porque como estábamos muertos en pecado y hemos creído en Cristo, y no te digo que si cree verá la gloria de Dios, no estamos nosotros mirando y viviendo la gloria de Dios. Estamos nosotros salvos de tantas cosas que están pasando en este mundo, y nosotros estamos a los pies del Señor con Él, y Él protegiéndonos y cuidándonos. Es decir, que en la Biblia dice Pablo que juntamente con Cristo fuimos bautizados. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que nosotros no pasáramos por ese proceso que tienen que pasar aquellos que no le conocen, y vivir una vida sin sentido. Vamos a decir, entonces, Él fue bautizado, murió, resucitó, pero todo ese proceso fue que nosotros lo vivimos, aunque no nos demos cuenta, lo vivimos junto con Él. Nosotros hemos creído, hemos sido resucitados junto con Él, y ya estamos en ese camino de la vida eterna. O sea que tenemos que verlo desde ese punto de vista, que lo que Él está hablando aquí ya no es para los judíos en sí. Fue necesario que Pablo conciliara el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, porque como lo que ellos veían era que, como le dijo María, pero es cuando tú vengas, como le dijo Marta, es cuando tú vengas que vamos a ver esa resurrección. Pues ahí se encierra todo. Ya nosotros, ese cuerpo de delito que vivíamos cargando, y que muchos andan con ese cuerpo encima, muerto, ya ese cuerpo fue transformado. Nosotros somos seres de luz y estamos llamados a hacer esa luz donde quiera que vayamos, porque somos resucitados en Cristo. Tenemos nueva vida en Él. Y ahora que la hermana Arsenia acabó de hacer su exposición, yo les digo como dice Jesús: ¿crees esto? ¿Crees esto? Los versos 41 al 44 nos dicen: quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Me encanta esa expresión. Gritó: Lázaro, sal de ahí. Y usted se imagina la piedra colocada, la quitan, él está dentro del sepulcro. Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. La oración de Jesús, primero que nada, es un agradecimiento. Un agradecimiento por algo que él sabía que iba a pasar, pero que no había pasado. Gracias porque tú siempre me escuchas. Eso, señores, es Hebreos 11. Hebreos 11, que es la fe. Ya se lo saben. Ay, qué lindo, Susana. Estoy recordando que hace un año que yo me mandaron a morirme a mi casa. Me llevaron a ambulancia y entonces los nenes ahora me cuentan, porque yo veía a toda mi familia alrededor de mi cama, pero yo decía: yo me voy a levantar de aquí, esto es una prisión, la cama esta es una prisión para mí, y me voy a levantar. Y los nenes me cuentan ahora, y ellos me dicen llorando, me dicen: no, si no te decidimos al Señor, que nosotros los nietos la necesitamos todavía, abuelitas de nosotros la necesitamos todavía aquí, para los cuentos, para que nos cocine y todas las cosas, se las harían. Y entonces, y ellos dan fe, y ellos siempre me están contando eso, de que yo estaba muerta, pero yo no estaba muerta nada, porque yo veía a toda mi familia alrededor, me iban a ver, y yo le decía: gracias, Señor. Yo le decía a la pastora que me iba a ver: pastora, yo me voy a levantar, y aunque sea en sillón de ruedas, la primera visita que voy a hacer es a la iglesia. Y así fue. Eso es la esperanza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias por lo que vas a hacer, Dios. Así que ora a viva voz para que los oyentes entiendan la acción extraordinaria de la resurrección, que es obra del Padre, recibida por la autoridad de Jesús. Hay un doble sentido en la frase de desatadle y dejadle ir. Nos está diciendo que ya Lázaro no está muerto. Y lo amarro con lo que nos dijo la hermana Alsenia. Hay muchos muertos por ahí caminando. Este acto de despertar a Lázaro y decirle, desátelo y déjenlo ir, es una forma de decirle, ya no está en las garras de la muerte. Ya se acabó. Ya no está en las garras de la muerte. Es lo mismo lo que nos dice a nosotros, como dice la hermana Alsenia, ya no estamos muertos. Ahora estamos vivos. Voy a dar una oportunidad a Alsenia porque el tiempo, tuvimos un delay técnico y estamos un poquito contra el reloj. Porque en eso de desatarlo, ¿verdad? Pues lo que pasa es que la muerte es una liberación porque es una transición. Es una transición. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en nuestra naturaleza, pues, se le tiene miedo a lo desconocido, de verdad. Entonces, pues, yo estoy haciendo mucho de eso en lo del texto, audio, porque eso, no te digo que si crees, verá la gloria de Dios. La gloria de Dios es verdaderamente la eternidad, la continuidad de la vida. Muy lindo. Gracias, Antonia. No me quiero ir sin hablar de las aplicaciones, así que me voy a robar 2 minutos más. La resurrección de Lázaro fue temporal, fue una segunda oportunidad de continuar viviendo, pero al final la resurrección que representa a Jesús, cuando él dice que él es la resurrección y la vida, es una que trasciende lo temporal. Lázaro obviamente se volvió a morir y a pesar de que Jesucristo es la resurrección y la vida, las personas continúan muriendo, pero el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Esta fue la última señal milagrosa que preparó el camino para la crucifixión del Maestro y nos trajo la redención y la vida eterna. Las aplicaciones, es que no quería dejar de hablar de ellas. ¿Cómo enfrentamos la pérdida de los que amamos? Los que amamos. ¿Cómo enfrentamos la pérdida de aquellos que mueren y que amamos? En el pasaje bíblico podemos observar 3 maneras de ver el duelo. La forma de Marta, que es una forma más arrojada. Marta va sola, va directo a Jesús. Como parte de su dolor manifiesta sus expectativas. Ella esperaba que Jesús estuviera allí y se lo dice, si hubieras estado aquí. Luego con gran fe menciona su confianza en él como Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Marta es activa. María más tímida y dolida. Cada ser humano tiene su forma de enfrentar el duelo y nosotros no somos quien para tratar de entenderlo. Cada cual maneja el duelo como está en su corazón, como esté su personalidad, según la cercanía que tenga de esa persona que ha perdido. Hay gente que dice, no botó ni una lágrima, qué corazón más duro. Eso es su duelo, ese es su duelo. María, más tímida y dolida, llega al llamado de Jesús. Va acompañada de los judíos que han venido a consolarla y también expone su queja y sus expectativas, pero ella se lanza a los pies del Maestro. Su misión, ese es su duelo. El más que me gusta es el duelo de Jesús. Los versos que no están en la lección nos dicen, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella,
se enojó en su interior. Le estoy leyendo en nueva traducción viviente. Jesús se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Y dice que este llanto de Jesús no es un sollozo, no es un sollozo, no es un... Era un llanto, tanto que las personas que lo estaban viendo decían: este hombre no sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Otros que lo escucharon decían: ¿acaso este no podía levantarlo? Había muchas versiones. Ese era el duelo de Jesús. Ese es el duelo de Jesús. El que tenía el poder sobre la vida y la muerte. La muerte lo conmueve. Tanto que dice que Jesús todavía estaba enojado, conmovido, frustrado cuando llegó a la tumba y se encontró que la tumba estaba cerrada. Muevan la piedra. Ese es su duelo, ese es el duelo de Jesús. Cada persona manifiesta y trabaja de manera diferente el luto, y eso hay que entenderlo. Nosotros lo que estamos es para acompañar. Esa es la segunda aplicación. La iglesia está para acompañar, para ser solidaria y para permitir que los rituales de duelo pasen. Hoy en día las funerarias están con unos duelos fast track. De 11 a 2 y a las 2 nos vamos. A las 2 nos vamos o te cobro más. Y queda el que está bien sufrido, que necesita ese minuto extra. Queda el que está llorando allí, que casi hay que sacarlo del ataúd. Mira, ya son las 2, nos tenemos que ir. Los tiempos con la pandemia cambiaron muchas cosas que han venido a afectar los ritos de las personas. Ante la pérdida es común quejarnos, es común cuestionar, es común enojarnos. Aún Jesús se sintió enojado por la muerte, y nosotros también tenemos ese espacio, y Dios nos escucha, nos sana, nos permite llegar. La empatía y la solidaridad son importantes. Yo le doy gracias a la iglesia que me llamó, a la iglesia que me escribió, al hermano que me dio un abrazo, al hermano que me dijo: vas a estar bien, te acompaño en tu pérdida. Gracias, iglesia, gracias. Así que es pertinente preguntar: ¿qué significa para nosotros la muerte en términos físicos, emocionales y espirituales? No es fácil despedir a los que amamos, pero Dios tiene la última palabra sobre la muerte. Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario, y como a Marta, Jesús pregunta a todos en la mañana de hoy: ¿crees esto? Y esperamos que su respuesta sea: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No nos quedan espacios para las dudas o preguntas, así que oramos. Busquemos la oración que está en el expositor. Disculpen el tiempo extra. Es que tuvimos un retraso por una cuestión técnica. Así que oramos. ¿Alguien que nos pueda dirigir en la oración? Judith, gracias. Dios y Padre nuestro, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha vencido la muerte y nos da la vida eterna. Consuela los corazones que en estos momentos estén enfrentando la muerte de algún familiar o persona significativa. Llega con tu paz a sus corazones y permite que nosotros como iglesia y con la ayuda del Espíritu Santo seamos portadores de consuelo y ayuda para acompañar en su pérdida. Gracias por tu promesa de estar con tu pueblo todos los días hasta el fin de los días. En el nombre de Jesús, amén. Y damos gracias al Señor. Gracias, Padre, gracias por las ofrendas de escuela bíblica. Gracias por esta oportunidad de estar aquí. Gracias, Dios, porque tú nos sostienes, Señor, en medio de los tiempos, y nosotros lo creemos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y prepara nuestros corazones para el culto de adoración que vamos a tener en breve.
Gracias Dios por tanto. Amén.